Aprende como si fueras a vivir por siempre. Vive como si fueras a morir mañana. Esto no fue idea mía, no es idea mía. Seguramente lo debes haber escuchado muchas veces, que lo dijo Susana Bustamante, la mamá de Melina, de esa hermosa joven de 19 años, que lamentablemente nos dejó el 2 de marzo del corriente año, y una jovencita muy lúcida que lamento no haber tenido la posibilidad de haberla conocido, ¿no? Porque seguramente hubiese aprendido muchísimo de Melina. Y Melina, a través de su mamá, pedía tener una muerte digna. Finalmente parece que los legisladores la escucharon a Melina, la escucharon a Susana, que no hacía más que reproducir lo que su hija le decía. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes, gracias por estar acá. Hola, buenas tardes y gracias a ustedes. Y finalmente la voz de Melina se está haciendo escuchar. Yo hablo en presente, perdóname, porque sí, Melina para mí sigue presente y va a seguirlo. Bueno, Melina fue el primer paciente en el mundo en que en un hospital pediátrico pidió en persona que la sedaran para poder transitar sus últimos días en paz. Y lo logró. La familia solamente la acompañó. Melina fue la primer paciente en el mundo que dejó documentado con filmaciones, audio y documentos. La ley de muerte digna en España se hizo influenciado en el caso de Melina. Se presentó el audio de Melina. Y aquí en la Argentina, nuestros legisladores, como ella les había pedido, despierten del letargo, traten la ley de muerte digna, la han escuchado. Desde el día 30 de marzo yo golpeé las puertas en el Congreso munida de una carpeta en la que llevaba el testamento vital de Melina, la carta de Melina y el documento en el que ella donaba su cuerpo para investigaciones científicas y una foto de ella. Golpeé las puertas de muchos diputados, senadores y legisladores. Se unió a mí mucha gente que había transitado el mismo calvario. Le prometí a Melina continuar esa lucha de defender la dignidad de las personas, la dignidad en el proceso final de la vida. Y creo que se habrá cumplido el sueño de Melina si a través de su caso ayuda a muchos enfermos terminales. Siempre fuimos conscientes de que no podíamos cambiar el mundo, solamente mejorar el mundo de algunos. Y creo que ya se está logrando. Es increíble, Susana, porque la lucha de Melina, a veces uno dice, ¿no? Es claro que en este caso Melina pasó por esta vida en estos 19 años y está dejando un surco. No un surco, no solo un flor de ejemplo, que te vuelvo a reiterar, a mí realmente me hubiese gustado poder conversar con Melina, conocerla, porque se nota que era una jovencita no solo muy lúcida e inteligente, sino una chica llena de amor, de cariño hacia los demás, ¿no? Pensando siempre en el otro. Y gracias a ella, la gente que hoy está atravesando un momento difícil y está en una situación irreversible, va a tener... está bien, vos me decías, los legisladores no quieren poner una ley que diga muerte digna. Van a tener, digamos, un abandono en esta tierra, ¿sí? Van a abandonar esta tierra de una manera distinta. Un buen partir. Un buen partir. En paz, sin sufrimientos. Dios no quiere el sufrimiento para los seres humanos. Entonces, ¿por qué obligar a vivir con sufrimiento? Si Dios no lo quiere, nadie lo quiere. Pues entonces comencemos por la humanización de la medicina, comencemos a contemplar el sufrimiento de las personas. Es algo que no se puede medir.
En el 2011 llegamos a una tecnología impresionante, terrible. Inclusive se puede medir el estrés de las personas. El sufrimiento no se puede medir. Hay muchos médicos que dicen nos especializamos en dolor y demás. Yo creo que, bueno, uno se puede especializar, pero una cosa es pensar como una persona o el dolor que le puede causar físicamente cierta enfermedad, y otra cosa totalmente distinta es padecerla. Sí. Cuando una persona está en estado terminal e irreversible, no tiene explicaciones de ningún médico. Los médicos se quedan sin palabras porque se ha llegado a un momento en el que se sabe que dejas este mundo, dejas los afectos, dejas todo, pero tu vida tiene que haber servido para algo. Y debemos siempre, siempre rescatar los afectos, el amor al ser humano, los derechos de dignidad de ser humano. ¿Y qué es eso? Dignidad es una palabra muy difícil de explicar porque tiene distintos valores a veces, pero dignidad tiene un solo significado y en el fondo todos lo sabemos. Susana hoy vino acompañada de Noemí. Noemí estuvo con su hijo de 34 años. Un día su hijo fue al banco, salió del banco Pablo. ¿Y qué pasó, Noemí? Buenas tardes y gracias por estar hoy acá. Buenas tardes, muchas gracias y gracias a Susana y poder compartir esto, porque estuve muchos años sola en estos planteos de la humanización de la medicina. Pablo sale, yo hacía media hora había hablado con él por teléfono, va al banco a hacer un trámite y a 1,5 cuadras de su trabajo lo balean. Le dieron un balazo en la cabeza, inmediatamente fue internado en el hospital Pirovano, pero ya estaba todo destruido. Pero no fue asesinato, no fue caratulado como asesinato porque no se murió. Entonces, esta es la otra parte terrible, sí. Entonces, fueron dos luchas. Por un lado, la justicia penal, que nunca investigó, no se investigó. Por otro lado, Pablo seguía entre comillas, ¿sí? Pablo estaba casado. Pablo Medina tenía 34 años, había estudiado cine, estudiaba filosofía, trabajaba con chicos en animación de la lectura, tenía un proyecto muy lindo de radio para armar, acercar la radio a los chicos. Por eso me emociona estar acá hoy. Bueno, Pablo inmediatamente le diagnosticaron, por más cruda que fuera la realidad, yo le planteé a los médicos que me dijeran cuál era la perspectiva y no había nada. La bala entró, quedó alojada, destruyó todo, no había nada para hacer, pero bueno, estuvo internado 1 mes y medio en terapia intensiva. En ese tiempo hicimos interconsultas con médicos intensivistas, neurocirujanos, bueno, todas las especialidades que se podía, y realmente el diagnóstico que nos dieron era de irreversibilidad. No había ninguna chance, no tenía ninguna chance. En ningún momento, por más estímulo que le hiciéramos, leíamos todo lo que se podía para trabajar para el despertar del coma, porque estaba en coma, pero en coma vigil, que es otro tema muy que no es coma farmacológico, ¿no? No. Los ojos se abrían y yo no sé si la ilusión que se veía, que te miraba. Es así, una de las características del coma vigil. Yo no sé, tiene los procesos, el tiempo de como que si durmiera, pero sin absolutamente nada de conciencia. O sea, los estímulos siguen, pero no funcionan. No reacciona, no reacciona nada. Su novia japonesa le mandaban cosas para estimulación visual, estimulación táctil, auditiva, etcétera. Todo lo que se hace para despertar del coma. Nada. Los médicos con quienes hicimos la interconsulta nos dijeron que iba derecho al estado vegetativo definitivo. ¿Cuánto tiempo estuvo? Cosa que Pablo se confirmó a los 6 meses, confirman, y llegó a estar
1 año y 4 meses, porque de cuidados paliativos lo volvían a terapia intensiva, que esa es una de las cosas terroríficas. Entonces en terapia intensiva le hacen todo. Entonces le hicieron cosas que no sé si da el tiempo, pero tengo absolutamente todo documentado. Yo me asesoré con la Defensoría del Pueblo. Hay documentos que son pautas y recomendaciones para las personas que trabajan con casos así. Me lo dieron inmediatamente en la Defensoría del Pueblo. En esos días sale un libro del doctor Carlos Gherardi, que es una eminencia en el tema vida y muerte en terapia intensiva. Uh-huh. Después el doctor Paco Maglio escribe otro libro, La dignidad del otro, se llama. Entonces, en cada una de esas cosas más, escritos de teólogos, yo soy cristiana, he recibido de distintos países, soy uruguaya además, justamente en Uruguay se había tratado el tema y tenía amigos que estaban tratando ese tema. En Italia hay documentos de teólogos alemanes muy interesantes. Bueno, pero no había nada que hacer. Y si igual se lo mantenía. ¿Vos qué es lo que querías en ese momento? Que no se les aplicaran cosas que no hacían a su dignidad y a su vida, porque no era vida. Lo que se llama encarnizamiento terapéutico. Es encarnizamiento terapéutico. Yo escribí varias cartas que fueron publicadas en algunos diarios de la ciudad de Buenos Aires, a las cuales recibí respuestas, adhesiones, ofrecimientos de solidaridad, sugerencias, todo. Desde el otro lado, ¿no? Me pongo desde el otro lado y digo, a lo mejor los médicos, obviamente la función del médico es tratar por todos los medios de buscar todas las alternativas que tengan al alcance para ver si el paciente de alguna u otra manera puede llegar a revertir el cuadro, ¿no? Pero en el caso de Pablo estaba clarísimo, porque no fue un accidente cerebrovascular, fue una destrucción. Eso lo tenemos hasta graficado. El doctor Previgliano, que es un especialista intensivista, nos hizo un dibujito cuando lo consultamos, y lo cual lo mantengo. No había nada que hacer. No es que uno pudiera pensar en que tal vez solamente un milagro divino. Y como me decía una amiga, lo habría hecho Dios si hubiera hecho un milagro. Pero estaba destruido, no había nada que recomponer. Entonces eso fue lo más terrible. Y se lo mantenía. Estuvo lamentablemente en una clínica del barrio de Belgrano, que no quisiera que ningún ciudadano pudiera caer ahí. Bueno, ¿podemos saber cuál es? Es la clínica de los Virreyes. Sí. Está en la calle de la Ciudad de La Paz. El jefe de terapia intensiva jamás firmó un informe. Cuando yo pedí informes, ¿cómo no firmó? Porque lo firmaba el médico de turno. ¿Y el jefe? El jefe no firmaba. ¿Por qué? Lo he pedido hasta por escrito y porque era un compromiso. Porque ya tuvimos, yo pedí intervención del Comité de Bioética de la SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. ¿Cómo eran tus días? ¿Cómo fue ese año y medio? Bueno, yo durante 4 meses estuve yendo al Pirobano todo el tiempo. Tengo amigos en Villa Urquiza, en Belgrano, que me habían dado la llave de sus casas. Sí. Vivo en Flores y bueno, iba y estaba, pero se podía entrar en terapia intensiva solo en el momento, un ratito antes de dar el parte, o sea, el mediodía, después a la noche, después solo al mediodía, pero yo me las arreglaba de alguna forma para estar. Bueno, yo estuve con licencia en mi trabajo durante un tiempo, después me fue reincorporando. Lo trasladan a cuidados paliativos, a una clínica. Pero de la clínica, ante las infecciones recurrentes, volvió a terapia intensiva. Y es cuando ingresa a esa nefasta clínica, porque realmente se le hicieron cosas que a nadie. Cuando en un momento en la ciudad, en el Gran Buenos Aires, hubo una epidemia de meningitis, abril del 2008, lo tengo clarísimo. Y no había lugares donde internar, había problemas de medicamentos y qué sé yo. A Pablo le hacen una cirugía por médula, que era la única forma. Cuando yo le reclamé al director de la clínica, con qué autorización, me dijo, bueno, habrá autorizado el papá. Es lo que te iba a preguntar. ¿Quién autorizó la intervención de Pero tu hijo, eran de los Pablo? médicos los que no tenían que haber hecho eso. Entonces aquí surge el tema de las diferencias en la familia, cuando hay que autorizar cosas. Por eso es que la cuestión tendría que estar clara desde la acción médica. No hacer cosas que son futiles, que llevan el encarnizamiento de terror.
la craniotomía, que una madre las diga, infecciones. Basta, que no sigan Yo lo dije, haciéndole esto porque a mi a hijo, los que una 3 madre días lo diga. a la jefa de terapia intensiva, la doctora Rolando, que es un amor como toda la gente del Pirobano, me dijo, señora, sí, yo le digo, por más cruda que sea la realidad, yo quiero saber la verdad, y me la dijeron. Y en los otros lugares, nada. Una madre siente, se da hasta cuenta, los enfermeros decían, yo no quisiera hacerle esto porque realmente no tiene sentido y no apunta a nada. Una resucitación, por ejemplo. Yo lo que quiero saber es, vos hablabas con los médicos para ver si realmente estaba con un respirador artificial, tú, Pablo, ¿no? Y vos qué es lo que querías. Yo lo que pedía es que lo dejaran partir en paz. Eso significaba Pablo sacarle el respirador. Ya lo habían matado. Te pregunto, ¿eso significaba retirarle el respirador? Sí. No siempre tuvo respirador, entonces, pero además yo ya no confiaba, porque cuando me pidieron, el comité de la SATI, de bioética, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, me pidió fotocopia de la historia clínica, yo la del Pirobano la tenía completita. Ahí no me la daban, tuve que pedir intervención a la Defensoría del Pueblo para que me dieran. ¿Qué dijo la Defensoría del Pueblo? No, la Defensoría del Pueblo accionaron para que me dieran la foto. Nada más que para eso. No, pero además me asesoraron en lo que Después pedí porque Pablo había donado sus órganos. Es la pregunta, ¿qué pasó? Exacto, Pablo había donado sus órganos. Con el correr del tiempo se deterioran. Eso pudo hacer. O sea que eso tampoco la humillación, la falta de dignidad fue por todos los lados. ¿Cómo no veías siquiera a tu las hijo córneas, día a día? Tengo fotos que saqué. Casi nadie sabe. No, saqué ya unos 4 o 5 meses antes porque el estado, las escaras, las infecciones recurrentes, las hidrocefalias, como tenía craniotomías. Noemí, ¿vos crees que los médicos tenían miedo de ser denunciados por mala praxis? La medicina defensiva es así, pero además la medicina especulativa. La medicina especulativa, acá la obra social paga, así que nos hacemos los mangos, perdón la expresión. Sí, la pregunta es, ¿qué es lo que te decían? ¿Qué es lo que te decían cuando vos, madre, decías, por favor, es el cuadro de ¿Para mi qué hijo? le hacen esto? Era mi pregunta, y ya no me querían ni escuchar los médicos. Y porque no tenían respuesta. ¿Pero qué te decían? Y la obediencia de vida, más o menos, la respuesta. La respuesta del jefe de terapia intensiva más o menos fue esa. Te digo completo porque el tema es, él era médico, pero antes había pertenecido a la Fuerza Aérea. Y lo que me dijo, si yo recibo una orden de tirar una bomba, no me pregunto si abajo hay gente, la tiro. Ese fue el jefe de terapia intensiva de la Clínica de los Virreyes mientras estuvo 8 meses mi hijo. Gracias el día que el Comité de Bioética del INCUCAI iba a ir a hacer la evaluación, lo trasladaron. ¿Qué día había sido? Eso fue el perdóname, el Comité de Bioética del INCUCAI iba a ir a hacer la evaluación para ver en qué estado estaban los órganos. El de la SATI lo tengo del 1 de junio del 2008. Sí. La evaluación iba, no recuerdo, pero creo que es julio, agosto del 2008. ¿Tu hijo era donante? O sea que él en el pasaporte tenía la donación, además era un tema que lo hablábamos siempre, porque mi hija tiene diabetes, había hecho un coma a los 15 años, entonces era un tema que lo hablábamos recurrentemente con mi hijo. Nunca, ni permitiríamos que a nadie nos hagan esto, yo no quiero que me enchufen nada, si me mataron y me dejan morir. Eso lo hablábamos. Entonces, el Comité de Bioética tuvo en cuenta escritos que Pablo había hecho en su carrera de filosofía, que están acá, si en algún momento te interesa leerlos, que es la persona, la trascendencia ante la muerte, que es alguien frente ¿Cómo al... fueron esas palabras cuando hablaste antes que vaya al banco Pablo? ¿Qué es lo que te dijo? No, habíamos hablado simplemente, yo me iba a ir a Montevideo porque habían operado a una hermana y era la semana del 25 de mayo, así que había un feriado, él se iba a ir al campo, pues tenía un amigo en Las Flores y se iba al campo ahí a estar con las ovejas y tenía una hijadita, la novia estaba en Japón en ese momento y bueno, hablamos, si no nos vemos esta noche, negro, nos vemos a la vuelta. A la vuelta. Y a la hora me llama el papá para decirme que lo habían asaltado en Charlone y Maure.
y que estaba en el Pirovano. Pero no era como en las películas que le daban un balazo en las piernas para que no corra, fue en el cerebro. Los motochorros, ¿no? Los motochorros, la famosa historia de los motochorros. En el corte seguíamos dialogando tanto con Susana, la mamá de Melina, como con Noemí, la mamá de Pablo, que nos estaba relatando de la manera en que sufrió su hijo, porque bueno, llegó un momento en que los mismos médicos le dijeron: señora, lamentablemente no tenemos nada más, no podemos hacer absolutamente nada para devolverle la vida a su hijo, está en estado vegetativo, más o menos así, Noemí, ¿verdad? Absolutamente. Me estaban relatando las dos el tema de la manera en que se están moviendo en realidad ellas, ¿no? Ellas de qué manera se están moviendo para que los señores legisladores terminen al final promulgando la ley, y yo la voy a llamar la ley Melina, si me perdonás, Noemí, porque bueno, todo esto surge gracias a que Melina, desde su lugar pidiendo por favor a los médicos, Melina, Pablo no tuvo esa posibilidad, desgraciadamente, por lo que hicieron ni siquiera los pudo asesinos donar de Pablo, ¿no? Ni siquiera pudo donar los órganos, hasta eso se lo prohibió, porque claro, el grado de deterioro era tan grande que ni las córneas se privaron los propios médicos de dar vida a otra gente. Yo no los critico a los médicos porque pienso que a lo mejor lo hicieron desde el punto de vista también humano, ¿no? Tratando por todos los medios de ver la posibilidad que por ahí Pablo en algún momento podía llegar a revertir el cuadro. A pesar de que, bueno, los estudios y las consultas que habían, las interconsultas que habían hecho, le daban como respuesta que no. Pero también está el tema que hablábamos tanto con Susana como con Noemí, el tema de la mala praxis, ¿no? El temor que tienen. Pero bueno, díganme ustedes, contame, Susana, qué es lo que están haciendo ustedes para mover a nuestros legisladores. Se reunieron las distintas comisiones, en este caso la Comisión de Salud, ¿quiénes estaban presentes? No los legisladores, sino... En la legislatura porteña estuvieron presentes la Comisión de Salud, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Legislativa. Al unirse tantas comisiones, se avanza muchísimo. Se escucharon también distintas voces desde distintas disciplinas, desde abogados, especialistas en bioética, sacerdotes, filósofos, profesores, periodistas, jueces, técnicos. Esa es la manera de avanzar. Y bueno, y en diputados también, en la Cámara de Senadores hay un avance grandísimo gracias al senador Cabanchik, que hizo tan prolijamente. La primera persona que a mí me atendió fue Bortolossi, y después me presentó a Cabanchik y dijo: vamos a unirnos para hacer una ley para que tenga respaldo jurídico. De lo que nos dimos cuenta es que los médicos tienen mucho miedo a la judicialización, y esta ley lo que va a hacer es darles un respaldo jurídico. Muchas veces hoy hay pacientes que son producto del avance técnico-científico, y del retraso jurídico es el encarnizamiento terapéutico en lo que se cae, que se vive artificialmente a veces. No es vivir una persona cuando está en estado irreversible, terminal, que no puede expresar su sufrimiento. No tiene valor en su dignidad. Y esta ley lo que va a hacer es darle el respaldo a esa letra chica que existe, pero que no tiene valor esa letra chica que va a ser letra grande. Claro, si bien existe la ley de derechos del paciente, la ley de salud, no tiene respaldo jurídico. Existe en Neuquén, pero en Río Negro, pero no es de alcance nacional. Entonces es una normativa provincial. Perdóname, Susana, sí. Este proyecto de ley va a permitir que los pacientes, porque en definitiva son ellos, cuando están en condiciones, obviamente, de poder hacerlo, van a decir:
cuando ellos digan, bueno, ok, basta, hasta aquí llego, que los médicos respeten esa decisión. La autonomía del paciente. Se habló también de las directivas anticipadas en vida, se habló de distintos aspectos, desde el respaldo médico, desde la objeción de conciencia y desde el derecho del paciente en su autonomía a ser respetado como ser humano. Eso es importante, Noemí. ¿Vos? Sí. No, son muchos los temas de los que se habla y son muchos los proyectos que hay, son varios los proyectos que hay. Cuando sale en un diario en el 2007, julio de 2007, sale mi primer carta publicada, recibo una carta de la senadora Bortolossi, porque ella tenía ya presentado en aquella época un anteproyecto de ley. Después, bueno, quedaron durmiendo, por más que digan que no, pero estos años se quedaron durmiendo en los cajones. Y el resultado en el 2008 yo le mando al doctor Silvestre Beñi, que era en ese momento el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, también una carta con todos los detalles. Pablo todavía estaba Pablo. Bueno, nunca tuve respuesta tampoco. Y recién después que falleció Pablo, el doctor Nacho Maglio del Comité de Bioética del INCUCAI, en una entrevista que tuvimos allá en Muñiz, me dice, para honrar la memoria de Pablito vamos a seguir con esto. Y tuvimos yo no recuerdo el tiempo, pero en la legislatura con la diputada Alegre, porque, bueno, un poco la idea era, si cuesta más a nivel nacional, bueno, metamos a nivel más acotado en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, ahora parece que está el tema en los distintos lados. Así que, bueno, más allá de los partidos políticos, que realmente yo lo que diría es que a cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar tener un familiar en estas condiciones, y entonces siempre hay que pensar por lo mejor para el paciente, que eso es lo que muchos de las personas que estuvieron exponiendo en estos días que en los distintos lados decían. ¿Cuál es el juramento hipocrático? Velar por lo mejor del paciente, porque cuando no se cura, no se cura. Bueno, y hay que dejar que devenga la muerte, hay que dejar que devenga como parte de la vida, que es lo que no hicieron en el caso de Pablo, que es lo que no hacen en el caso de Camila. Y en el de tantos otros, porque además de lo que uno vive en el hospital o en las clínicas con su propio caso, lo que le pasa al es terrorífico. Yo conocí al doctor Gerardi personalmente ahí en el Hospital de Clínicas, y ese día había publicado en el diario La Ley un artículo que se llama Permiso para morir en la justicia argentina. Permiso para morir. Y se refería al caso de una chica, una señora de acá de la provincia de Buenos Aires, que estaba en estado vegetativo no sé cuánto tiempo. El caso de Neuquén de 10, ¿cómo se llama? Marcelo 10, también un muchacho que a los 18 años tuvo un accidente y quedó en estado vegetativo. Se ha destruido la familia, se ha agotado todo, y no le permite, y bueno, y lo siguen, obligan a seguir estando. Dejen que devenga la muerte, que es parte de la vida. Susana, en esas reuniones que han tenido con los integrantes de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, ¿cuáles son los puntos esenciales que han tratado para que, bueno, este proyecto de ley pueda llegar a salir? Bueno, se habló que se debe volverse a la confianza de médico-paciente, porque deben ser socios para poder combatir en la enfermedad. Evitar la judicialización. Se habló del sufrimiento existencial, se habló del marco jurídico, de la bioética, que la bioética es lo primero que desafía al derecho, la competencia de la bioética en los pacientes pediátricos, donde deben los papás decidir a partir de qué edad podrían decidir también. ¿A partir de qué edad ellos sostienen o se llegó todavía está? No, todavía no se habló, ¿no? No se puede todavía hablar. Bueno, se habló
de definiciones filosóficas, pero en sí el proceso final de la vida, generalmente no les gusta hablar de muerte digna, sino de decir en el proceso final de la vida, el acompañamiento que debe recibir tanto el paciente como la familia, que debe haber una ley de cuidados paliativos, una ley nacional de cuidados paliativos, que necesitan formarse más cantidad de profesionales, que abarquen psicólogos, especialistas hasta en lo espiritual también, que se debe acompañar al paciente. Y bueno, de la omnipotencia médica también se habló, de muchas cosas, pero por sobre todas las cosas, del encarnizamiento terapéutico que no se debe caer. Claro, como está sucediendo en el caso de Camila. A mí me costó durante mucho tiempo comprender el caso. A mí también. Hoy visité a Camila. La mamá de Camila me hizo comprender cosas, me hizo comprender lo que era el encarnizamiento terapéutico. ¿Estuviste con la mamá de Camila? Sí. ¿La viste a Camila? La vi a Camila hoy. ¿Fue la primera vez que la viste hoy? Sí. Decime qué sentiste. Que está viviendo en forma que no es vida, sino que está sufriendo en forma artificial. No puede hablar, no pudo ni podrá. Es una Jamás. Bebé que tiene ¿cuánto? 2 años. 2 años y 5 meses cumplió antes de ayer. Y su madre está pidiendo una muerte digna. ¿Hace cuánto tiempo en este caso? La nenita no puede hablar. Desde el no primer puede día decir. que escuchó el caso de Melina. Ella me llamó y yo no la comprendía. Recién hoy la comprendí. Qué diferente es, ¿no? Cuando uno ve una imagen en un diario y cuando está en contacto directo. El caso de Camila es al revés de Melina. A Melina no la acompañaba su cuerpo. Estaba llena de escaras Melina. Solamente estaba lúcida. Esta bebé está rozagante, pero no tiene ni lucidez, ni reflejo, ni nada. Tampoco puede ver, ¿verdad? No, jamás. Ni lo hizo, ni lo hará. Esto es lamentable, Susana, pero posiblemente está con un respirador artificial, Camila. Sí, quizás la palabra exacta sería desmedicalizar la muerte. Esa sería la palabra exacta. Es muy difícil, o quizás no existan las palabras exactas, pero en este caso, como en el de muchos pacientes en estado terminal e irreversible, los obligan a respirar artificialmente. En la antigüedad se condenaba a la eternidad. Era el peor castigo, condenar a alguien a la eternidad. Esto es lo que está sucediendo en el 2011. De acuerdo a lo que hemos podido dialogar antes de comenzar el programa, saco la conclusión de que este proyecto de ley va a terminar tratándose, Dios mediante, antes de fin de año, y que esta ley, Melina y yo me lo atribuyo, ¿no? Porque yo la voy a llamar así, por más que la quieran llamar como la quieran llamar, porque es así. Va a empezar a regir a partir del próximo año, entonces. Ojalá. Confiemos en todos nuestros legisladores, a quienes Melina les rogó que despierten del letargo en el mes de febrero, que abran el Congreso y que traten la ley de muerte digna. Te hago una pregunta, ¿por qué no la quieren llamar ley Melina? Porque si no hubiese sido por ella, seguiría todo igual. Porque hay millones de casos, de casos, solo que Melina fue escuchado por los medios de prensa, solo que Melina dejó documentada y pudo hablar. Hay muchos que no pueden hablar
y que como son la familia, entonces tiene quizás otra respuesta, otra sonoridad, pero se debe contemplar el sufrimiento existencial. Melina pudo ser escuchada y pudo documentar, tuvo la lucidez de decir: mamá, llama a una periodista, llama a Mariana Carvajal, está en mi corazón, llama a la Celeste, a la hermana, que traiga la filmadora, que filmen, que quiero hablar, quiero dejar documentado. Lo pudo hacer ella, pero hay muchas Melinas, hubo muchas Melinas y seguirá habiendo. Entonces, que ese calvario sirva como ejemplo para ayudar a muchos enfermos en estado terminal. Ahí se habrá cumplido el sueño de Melina. Noemí. Quería, porque sintetiza la pregunta también que hiciste con respecto a Camila, Sí. Y que era lo que es la última frase del informe del Comité de Bioética del INCUCAI, que dice: no se trata de ponerle fin a la vida de Pablo en este caso, solo se trata de permitir que la muerte acontezca sin interferencia tecnológica, que en este caso se interpone como obstáculo empecinado en claro perjuicio de la dignidad humana. Creo que es el resumen. No se trata de ponerle fin a la vida, se trata de dejar que la muerte acontezca como natural. Yo les agradezco tanto a Susana como a Noemí que hayan venido hoy a mi programa. Este tema lo vamos a seguir tratando, obviamente, y seguramente antes de fin de año ya va a haber una ley. Y sigo insistiendo en que la ley se tiene que llamar Ley Melina, porque si no hubiese sido por Melina en su corto trayecto por la tierra, por nuestro país, gracias a Dios, Argentina, esto no se estaría hablando hoy, ¿sí? Y por esta fuerza y esta energía que tienen tanto Susana como Noemí y todas las mamás, ¿sí? que se están moviendo y que están en este caso representadas por ustedes dos. Como ustedes dicen bien, hay muchas Melinas, hay muchos Pablos, lamentablemente, y bueno, estas madres que tienen el dolor de haber perdido a sus hijos, sin embargo están luchando por todos aquellos hijos de otras madres que no conocemos y que están a lo mejor escuchando y a lo mejor deseando y rezando y rogando que sus hijos tengan, o sus seres queridos, ¿no? Tengan una muerte, un partir digno, ¿no? Un buen partir. Y yo me voy a despedir del programa en el día de hoy con una poesía que escribió Melina, pero se la escribieron a Melina. Juan Carlos Quiroga, y la vas a leer vos, Susana, la vas a leer vos. Melina, lejos, donde las flores nacen y no se pierden, donde el atardecer se hace amanecer y el cielo está bajo los pies. Ahí, donde el sol no sabe de sombras y las estrellas dormitan en tu cielo raso, ahí esperas mi llegada. Aquí, donde el tiempo se hace grietas y la verdad se marchita en la noche, cerca de tus cosas, de tus momentos, de tu imagen, de tu silencio, así también espero. Estaremos juntas otra vez, pidiendo deseos, soplando años, deshojando palabras, expresando ilusiones y sueños, jugando besos y soles. Podré abrazarte, podrás abrazarme, podré decirte cuánto te quiero. Maniato mi alma un nuevo día y puedo sonreír. Es que retrato tus ojos en mi mente y me acompañas. Te percibo, te siento y espero. Algo de amor empapado en tu amor.